Hola a todos, vamos a comunicarnos por esta vía durante estos días. Hoy vamos a revisar el cuento La obra maestra desconocida de Honoré de Balzac. Entonces, para comenzar el video quisiera que todos tuvieran algún cuaderno o una hoja que les vaya a servir para anotar lo que se recuerden de este video, lo que recuerden de la lectura, preguntas que tengan de lo que vayamos comentando, y van a tener que al final responder 3 preguntas que voy a hacerles y que vamos a discutirlas cuando regresemos a clases. Entonces, si pueden tener ese papel, ese material listo con ustedes antes de iniciar, les va a servir mucho. Entonces, estábamos hablando de este cuento, La obra maestra desconocida de Honoré de Balzac. Primero, Honoré de Balzac, que es el autor, es un autor francés que nació en 1799 y murió en 1850. Entonces, estamos hablando de un autor bastante antiguo, francés, ¿verdad? Del siglo XVIII, básicamente. Pues este mismo autor escribió este libro muy famoso, La comedia humana, del cual se desprende también muchos de los ideales que van a estar representados en este pequeño cuento corto que se llama La obra maestra desconocida y es de 1831. Entonces, pues situándonos en 1831 en Francia, vamos a estar hablando de una Francia que está saliendo del Renacimiento, que ya pasó toda la gran época del arte, ¿verdad? Ahorita en 1831 pues estaríamos inmersos ya en una etapa clásica del arte, sobre todo posterior al neoclásico, ya estaríamos casi entrando al romanticismo, por lo cual estamos hablando también que esta novela puede estar hablando del naturalismo en sí. Pues en el cuento vamos a ver varios temas. Primero vamos a hablar de 3 generaciones diferentes de artistas que tienen un diálogo filosófico sobre el arte y sobre todo sobre qué es el arte para cada uno de ellos o cómo debería un artista ejecutar su obra. Luego tenemos una reflexión sobre la vida del artista en estos 3 personajes también. También hay una reflexión sobre el amor y el arte para el artista, qué es más importante, si el amor es la musa del arte o si es el amor al arte el cual es la musa para el artista. También estamos hablando de cómo es que un artista lleva el compromiso con su obra más allá de cualquier elemento, ¿verdad? De cómo un artista, en el caso de los artistas del cuento, van a pensar que su vida entera debe estar dedicada al arte. Y luego vamos a ver también al papel del genio del artista, el genio masculino, y al papel de la mujer para estos artistas como musa. Entonces, primero desglosando el cuento, vamos a saber que hay 3 personajes principales, un personaje secundario y un personaje que solamente se menciona en el cuento. El primer personaje va a ser Porbus, que este es un pintor que de ya una carrera establecida. Podríamos decir que la edad del pintor en el cuento es ya la de un adulto mayor, sin llegar a todavía estar en las últimas etapas de su vida, ¿verdad? Es un pintor que está en plena etapa del reconocimiento de su obra, está siendo reconocido, tiene encargos de las grandes familias, ya es un nombre que se conoce como gran maestro del arte. Porus es un personaje que existió en la vida real y se reflexiona con el nombre de François Porus el Joven, que fue un pintor flamenco de los años 1590, 1600. Él nació en 1569 y falleció en 1622. Entonces va a ser un artista de ese siglo. Y el segundo personaje del que vamos a estar hablando en el cuento es Poussin, al que solamente tenemos su apellido, pero podemos entender que se refiere a Nicolas Poussin, que fue un artista francés, casi que fue el artista que definió el clasicismo francés. Entonces toda su pintura va a ser una pintura de referencias mitológicas o históricas a los griegos, a los romanos, a las mismas revoluciones que estaban pasando en Europa en ese momento, siempre con una paleta de colores muy, muy clara, muy lisa,
sin grandes adornos, porque estamos hablando que es un movimiento que rechaza completamente el pasado del rococó o un pasado aún más antiguo como el del barroco. Entonces es ya una paleta bastante pulcra, bastante consciente, y eso es Nicolas Poussin. Nicolás nació en 1594 y falleció en 1665. Entonces, aunque históricamente nació después que Porbus, para efectos del cuento, Balzac interfiere en esa línea del tiempo y menciona primero a Porbus como un artista ya establecido y luego a Nicolas Poussin como un artista joven, emergente, con esa chispa del artista que quiere aprender de los grandes maestros. Y luego finalmente tenemos el personaje Fraunhofer, que es el pintor establecido por excelencia. Ya es un pintor muy avanzado en edad, que tiene su carrera completamente hecha, que ya se le considera el gran maestro, sus obras ya son reconocidas en todo el mundo y es el mayor de los tres. Entonces vamos a tener un diálogo entre esos tres. Y el personaje secundario es Gillette, que es la novia y musa de Nicolas Poussin en el cuento. Y luego hay una referencia a otra mujer, Catherine Lescaut, que Catherine es la musa para Fraunhofer, va a ser la musa que él pinta en el cuadro. Nunca vamos a escuchar de este personaje más allá de lo que Fraunhofer menciona de ella, como la mujer más hermosa que pudo haber pintado. Pero no vamos a tener ninguna otra referencia a ella. Entonces, básicamente estos son los personajes de los que va a hablar Balzac. Estos tres pintores entonces se encuentran en el apartamento de Porbus mientras él está haciendo una pintura, una María egipciana, que es una santa en una posición específica, y mencionan que este es un cuadro encargado de María de Medici. Pues los Medicis eran una familia italiana que desde la época del Renacimiento tuvieron todo el poder económico, era una familia de médicos que luego se volvió también empresarios, y ellos fueron los que encargaban y comisionaban las obras a los grandes artistas del Renacimiento italiano, y luego continuaron siendo grandes mecenas para toda la historia del arte. Todavía en el clasicismo vemos que son todavía mecenas de los italianos, y tal vez por eso entonces esa es una mención que hace Balzac a quien encargó el cuadro que Porbus está pintando. Entonces, Porbus pinta este cuadro en su estudio y Nicolas Poussin llega a tratar de conocerlo, y casualmente cuando él llega al estudio de Porbus también hay un viejo que llega al mismo tiempo que él a visitar a Porbus. Y entonces aquí se encuentran los tres pintores y comienzan a tratar un diálogo filosófico sobre el arte. Entonces viene Fraunhofer y empieza a pedirle a Porbus que deje de pintar lo que está pintando porque cree que su cuadro está muerto, que se trata de una mujer que no tiene vida, de una mujer que no puede abrazarse. Y entonces empieza a criticar esta idea de la mímesis del arte. La mímesis es un concepto que Aristóteles ya mencionaba en su Poética, un concepto que habla sobre la imitación del arte, de la imitación del arte hacia la naturaleza. Entonces él habla y menciona, Aristóteles, ¿verdad?, que el verdadero arte es aquel que puede llegar a imitar, hacer la mímesis con la naturaleza de una manera perfecta. Todo arte entonces es una imitación de la naturaleza. Pero aquí viene Fraunhofer a romper esas ideas y a mencionar que el arte sí es una imitación de la naturaleza, pero que si el arte no logra imitar realmente la vida de la persona o la vida del paisaje que está siendo retratado, entonces es un arte muerto, un arte fallido. Él dice, por ejemplo, que la misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla. Entonces aquí ya hay un diálogo que Balzac hace en palabras de Fraunhofer sobre la naturaleza del arte y sobre cuál es la cualidad del arte de la época, ¿verdad? Tratar de imitar lo más posible la realidad y más que la realidad, la humanidad, para entonces poder hablar verdaderamente sobre el tiempo real. También Balzac tiene este diálogo porque como un escritor del naturalismo, el naturalismo como una corriente literaria que trataba de imitar
realmente lo más posible la cotidianidad, la humanidad, la forma de vivir, porque pensaba que todo lo anterior había sido una superficialidad o que hablaba tanto de la burguesía y la élite que entonces no permitía que la verdadera naturaleza de la humanidad se perpetuara en el arte o en la literatura. Entonces puede ser que esta necesidad de Fraunhofer de hacer el arte real sea también una necesidad de Balzac de hacer el naturalismo perfecto, de retratar la vida tal y como es. Entonces, el mismo Fraunhofer menciona, por ejemplo, que un artista no es un vil copista, sino un poeta. Entonces, un vil copista sería el artista que solamente retrata lo que está viendo como un aprendiz. Podría ser ese artista que si ve una manzana en un bodegón, simplemente retrata la manzana, pero entonces aquí Fraunhofer menciona que en vez de ser un artista que copia, debería ser un poeta que crea. Y esta va a ser la primera vez en la literatura que se habla de la necesidad del artista en construir un mundo completamente nuevo, porque antes se hablaba únicamente de retratar la realidad tal y como era. Y esta misma idea de hacer un mundo nuevo a través de la palabra, a través de la poética, a través de la imaginación, va a ser incluso una idea que después se va a perpetuar hasta llegar a Vicente Huidobro, que Vicente Huidobro en el creacionismo ya menciona que la necesidad del poeta no es nombrar a las cosas en el poema, sino hacerlas existir dentro del poema. Y de la misma forma, Fraunhofer va a hablar de cómo la pintura necesita crear las cosas dentro de sí misma en vez de solo retratarlas. Fraunhofer en este mismo diálogo en el que está regañando a Polbus también menciona, por ejemplo, que lo que él está haciendo no debería ser un cuadro, debería ser una mujer y que no está mal hecha, pero que no tiene vida la mujer que él está pintando. Y también dice que parece que estuviera pegada al lienzo y que no puede abrazarla. Entonces, lo que Fraunhofer está pidiendo es que el arte que se haga sea un arte que sea completamente real, que invite a la sensualidad, que invite a la imaginación, que invite al amor, que invite a la lujuria, que invite a la ensoñación, que invite básicamente a que las emociones humanas se perpetúen a través de esta gran fantasía de la realidad que se tiene al frente. Entonces, ya estamos hablando también de una crítica hacia el mismo arte clasicista, del que Poussin va a ser un experto, porque el clasicismo estaba buscando retornar a los valores griegos y romanos y hacer todo a la perfección. Pero entonces Fraunhofer viene y hace una crítica y dice, sí, todo tiene que ser perfecto porque estamos hablando de la naturaleza que es perfecta, pero en vez de crear algo perfecto y frío, sería mejor crear algo humano y completamente natural. Entonces, este es un diálogo muy intenso en el que Fraunhofer empieza a decir sus propias ideas sobre el arte y en la que Polbus y Poussin solamente escuchan atentos a este gran maestro que está dando sus intereses y sus ideas sobre el arte. Como una ars poética, podríamos decir, pero en el arte plástico. Casi que es un manifiesto de cómo Balzac considera la estética del momento y la crítica hacia la misma estética del momento. Y luego, pues, la historia continúa. Luego estos artistas se dan cuenta que este gran maestro Fraunhofer tiene un secreto y es una obra maestra que es completamente desconocida al mundo. Y es una obra maestra que él lleva pintando 10 años. Y se trata de un retrato de esta mujer, Catherine Lescaut, pero que nadie nunca ha visto y que él cree que no lo ha demostrado al mundo porque no está completa, porque le hace falta algo que termine con su perfección. Entonces, estos otros dos artistas, Poussin y Polbus, empiezan a necesitar ver la obra, como con una necesidad de niños que quieren ver la mejor obra de su artista favorito. Entonces, estos dos empiezan a pensar qué pueden hacer y Fraunhofer les comenta que si él tuviera una mujer igual de hermosa que su Catherine Lescaut, que lo pudiera inspirar a pintar de nuevo, entonces él les enseñaría el cuadro. Entonces, en estas búsquedas para encontrar una solución para que Fraunhofer les enseñe su famoso cuadro, Poussin decide hablar con su esposa, con su musa, Gillette,
para pedirle que pose para Fraunhofer. Entonces, este también es otro diálogo muy intenso en el que pues Poussin expresa cuánto ama a esta mujer, pero le comenta también que aunque la ame lo más posible, ama todavía más al arte y que sí, él podría dejar el arte por ella, pero que jamás se lo perdonaría y que ella es parte de esto que él tanto ama y que sin ella él no podría crear, entonces que es necesario que ella se sacrifique básicamente por la carrera de Poussin. Pero esto es un diálogo que, pues para Balzac es un diálogo lujurioso sobre el amor, o también es un diálogo que habla explícitamente sobre la necesidad creativa de un artista por sobre todas las cosas, pero hoy en la cotidianidad también podemos entender que es un diálogo bastante criticable hacia pues, la posesión que tiene Poussin sobre esta mujer a la que ama, pero básicamente es un amor posesivo en el que él le pide con esas palabras, ¿verdad? Que se sacrifique por su propia carrera, sin importar las necesidades que ella tiene o los miedos o inseguridades que ella presenta, porque ella desde el principio desconfía de este otro sujeto, desde el principio no quiere ser vista como un objeto, no quiere ser vista como la musa o la mujer que simplemente es hermosa, básicamente como una manzana en un bodegón. Ella quiere tener una voz y quiere ser únicamente de la musa de su amado. Pero Poussin entonces viene y le dice que no, que él necesita que ella haga esto por él. Y entonces ella accede. Cuando van a visitar entonces a Fraunhofer, Fraunhofer descubre que sí es la mujer más hermosa, que es la mujer que lo inspira a volver a pintar y reconoce que Poussin está siendo un tonto y está básicamente regalándole o entregándole su mayor tesoro. Que también eso es un diálogo pues que podríamos criticar hacia esta mujer como una simple posesión, como un simple trofeo hacia alguno de los dos hombres, ¿verdad? Pero basados en la época, pues la verdad es que Balzac simplemente fue un hijo de su tiempo, entonces la forma de referirse a esta mujer como el objeto, trofeo o musa de estos dos pintores, pues era la tradición. La mujer siempre como una, podríamos decir, un objeto de deseo o visual también, ¿verdad? En el cual simplemente está puesta allí para ser vista y retratada para el arte. Pues entonces Fraunhofer decide acceder a pintar a su amada, pero cuando comienza a enseñarles el cuadro secreto, la obra maestra desconocida, todos se quedan absortos y no comprenden qué está pasando, porque no se trata de un cuadro realista, naturalista, como el que ellos estaban esperando, el cuadro vivo de la mujer, ¿verdad? De Catherine Lascaux, sino que solamente estaban pensando en encontrar a una mujer en el cuadro y lo que Fraunhofer les muestra es una abstracción de la mujer. Nunca antes en la historia del arte, hasta la época de Balzac, se había conocido una abstracción en la pintura. Entonces Balzac fue un visionario ante la mención de siquiera una obra que no representaba la época. Y podríamos incluso mencionar que Balzac se adelantó a otros movimientos como el cubismo de Picasso. Entonces, lo único que es reconocible en este cuadro de Fraunhofer es el pie de la mujer que está en la esquina derecha, que todo el mundo puede reconocer como un pie y que todos mencionan que es el pie más hermoso que han visto y que es el pie más vivo que se ha visto en una pintura. Que el pie verdaderamente es un pie real, pero de todo lo demás es únicamente manchas de color y garabatos o pinceladas, una arrebatadez de la pintura. Entonces ellos piensan que Fraunhofer se volvió loco y que la verdad es que lo único que pintó fue su misma locura maniática. Pero pues hoy podemos saber que solamente se estaba adelantando a lo que es el arte abstracto y la abstracción de la realidad, y sobre todo el cubismo, ¿verdad? Podríamos pensar en cómo Pablo Picasso después representó
muchos de esos pies mismos, ¿verdad? En tantos cuadros en los que no se entendía nada más que solo algunas partes del cuerpo que podían representar que se estaba tratando verdaderamente de un cuerpo humano. Pues entonces, Balzac creó un cuento que representa un diálogo filosófico sobre el arte y al mismo tiempo una crítica hacia el arte que estaba sucediendo en el momento en el que él escribe el cuento en 1831. Se trata de un arte muy clásico, de un arte completamente naturalista, de un arte que representa la realidad tal como es y que él hace entonces una crítica pidiéndole a los artistas que pinten más allá de lo que pueden ver, que pinten lo que sienten y que pinten lo que imaginan. Luego también estamos hablando de cómo Balzac empieza a prácticamente glorificar o honrar el compromiso que tiene un artista con su trabajo. Pues Venhofer duró 10 años en pintar esta pintura abstracta y nunca se sentía satisfecho con ella y por eso no lograba mostrarla. Entonces, pues el genio del artista es su mismo sabotaje y a eso se refiere Balzac, también romantizando un poco la idea del artista y el estudio y el sacrificio, que para la época era básicamente la regla, ¿verdad? El artista sufrido, el artista comprometido con su trabajo, el artista que llora su inspiración, por ejemplo. Y luego, pues por supuesto, los roles de género que existen dentro del cuento, el genio masculino del artista y la mujer como musa a la que simplemente observan o intercambian o que se vuelve un objeto, ¿verdad? Casi que de lujo también. Entonces, básicamente estamos hablando de todas esas cosas en las que Balzac reflexiona en este pequeño y hermoso cuento de 1831. Entonces, el cuento fue tan importante que incluso han habido repercusiones en el arte, en el cine y en la música sobre este cuento. Picasso mismo en 1831 diseñó una carpeta de aguafuertes, de 13 aguafuertes dedicados e inspirados por este cuento de Balzac, en el que se ven los distintos personajes del pintor, la mujer, la pintura abstracta. Entonces, es una carpeta a la que Picasso le rinde homenaje a Balzac. Y luego hay otras expresiones. La película de Jacques Rivette, por ejemplo, de 1991, La Bella Llorona. Esa es una película que retoma el personaje de Venhofer ya una vez que le fue presentada a Gillette. Y entonces se trata sobre la relación del pintor con esta nueva musa, Gillette, la esposa de Poussin, y Venhofer como este gran maestro. Y la película es un diálogo hermosísimo sobre esta relación del artista y su musa. Entonces, pues en toda la cultura se han visto nuevas pinturas, nuevas interpretaciones sobre este cuento y pues yo los invito a que puedan buscar la película. La película está en YouTube y las pinturas de Picasso también pueden encontrarse en internet. Entonces, pues eso sería el análisis de este cuento y los ejercicios que yo quisiera dejarles para reflexionar son 3 preguntas que quisiera que escribieran en la hoja o en el cuaderno que hayan encontrado y que vamos a revisar cuando nos juntemos de nuevo en clase. Entonces, la primera pregunta es que investiguen cuál es la obra de Porpus el Joven y cuál es la obra de Nicolas Poussin. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Quiero que revisen, que piensen, que analicen en qué se parecen, en qué se diferencian, de qué años o épocas son cada cuadro de los que encuentren. Y luego van a escribir en un pequeño párrafo cuáles son esas diferencias y cuál les gusta más y por qué. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las diferencias que encuentran entre los cuadros de Porpus el Joven y Nicolas Poussin? Y básicamente sería, ¿qué piensan de estas obras? ¿Cuál les gusta más y por qué? Entonces, recordemos que Porpus y Nicolas Poussin son los dos pintores
jóvenes que se encuentran con Fraunhofer, que sí es un personaje ficticio, él no existió en la realidad, así como estos otros dos. Entonces, la segunda pregunta va a ser, ¿qué piensan que, basados en el diálogo de Fraunhofer hacia los artistas, cuál piensan que es el rol de un artista hacia la realidad? ¿Qué hace un artista con la realidad? Escriban un pequeño párrafo sobre eso. Yo les mencionaba, por ejemplo, que Aristóteles pensaba que el rol del artista con la realidad era el de imitarla. El gran artista o el gran poeta, el gran actor de teatro, es el que lograba imitar completamente la realidad, hacer una mímesis con la realidad. Y luego Fraunhofer pensaba que el rol del artista ante la realidad era el de expresarla, el de imaginarla, el de sentirla y entonces retratarla tal como uno la percibe. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de un artista ante la naturaleza? Esa es la segunda pregunta. Y el tercer ejercicio es que ustedes dibujen la obra maestra desconocida. Basados en la descripción que da Fraunhofer y Balzac del cuento, de la pintura del cuento, dibujen cómo se imaginan ustedes que es la obra maestra desconocida. Y entonces esos son los ejercicios que vamos a discutir una vez regresemos. Y básicamente ese fue el análisis del cuento La obra maestra desconocida de Honoré de Balzac. Espero que les haya gustado el cuento y que se hayan identificado también con las cosas que Balzac menciona en 1831 que siguen siendo tan actuales para los pintores de hoy, los pintores más tradicionales de hoy, ¿verdad? Los que aún pintan sobre la realidad. Porque también estamos hablando que hoy en día la pintura contemporánea abarca tantas otras cosas más allá de la realidad, ¿verdad? Ya estamos hablando de la pintura como una herramienta o la pintura como un medio, ya no como el único. Entonces, vamos a discutir qué otros roles o qué otros factores podría tener la pintura contemporánea en nuestra vida hoy. Pero basados en el cuento de Balzac, que es un cuento pues bastante antiguo, podríamos entender estas preguntas basándonos en ese periodo histórico. Entonces nos vemos pronto.